causante de infecciones invasivas, en este caso en el cuadro de la miasis, los cuales tenemos el primer tema que vamos a hablar va a ser de la dermatopia humilis. En la siguiente página vamos a hablar acerca de este artrópodo, que es un díptero, es una mosquita, en el cual voy a hablarles de la gente causante de la miasis cutánea. Cuando se introduce estos huevitos dentro de los folículos pilosos. El tumoral o forunculosis, ¿no? Muy dolorosa en estadios finales, conocida como el nombre de miasis cutánea. Es una mosca azul brillante, muy característico, y se encuentra desde México hasta el norte de Argentina. Hay una imagencita que vamos a ver desde dónde va hasta dónde tiene. Tenemos las características principales, en donde los adultos son moscas grandes y fuertes, de 1.5 centímetros a 1.8, con una longitud del tórax, negro azulado, y el abdomen contorno romboidal. Y el género de dermatopia posee una característica particular en los adultos y que no se alimenta. En la siguiente página, nuevamente vamos a hablar acerca de la miasis furunculoide, la sinonimia, una miasis furunculosa, o una miasis furunculoide, una miasis cutánea, y los diferentes términos por sinonimia. Luego tenemos a la dermatopia humilis, nombres vulgares de la mosca. En Centroamérica, en Tórsalo, se le conoce como el colmoyote. En Panamá se conoce como Tórsalo nuche. En Brasil se conoce como verme. En México como muyocuy. En Colombia como nuche, nuevamente. En Ecuador como tupe. En Perú como mirú. En Bolivia como boro. En Argentina la conocen como Paraguay y Uruguay la conocen como pura. Y en Venezuela lo conocen como los gusanos de monte o gusanos de mosquito. En Estados Unidos lo conocen como Human Boflin. Y en otras regiones lo conocen como gusanos macacos o gusanos de cayenne. Y bien, cuando vamos a hablar acerca del ciclo biológico de este mosquito, el causante de la el dermatopia humilis, tenemos que empezar principalmente cuando el estado larval, el estrés, pasa, de hecho por mis compañeros los estadios, fases, el de la pupa, el adulto emergiendo, sale la mosquita, que es el dermatopia, y poniendo huevos en un transportador. Este transportador, el dermatopia, introduce otro y ese transporta. El transportador agarra emergiendo, y lo característico de esto es que cada larvita es para un folículo piloso. Si hay dos folículos pilosos, dos larvitas. Tres y sucesivamente. ¿Sí? Entonces, en el periodo de estos, cuando ingresan, pasan el estadio de L1, L2 y L3. En L3 sale y cae y nuevamente continúa. En la distribución, como hemos dicho, para el sector Latinoamérica, desde México hasta el norte de Argentina y Chile, y aunque no es suficiente abundante y perjudicial para ser considerado una auténtica plaga. Y ahí está la miasis que se inició. Tiene un agujerito. ¿Para qué sirve el agujerito? Para que respire. ¿Y qué parte nos vamos? Sale porque necesita oxígeno. Con la ausencia de oxígeno, obviamente esta larvita, en respuesta, emerge, buscando la Agujerito. Por eso es que en algunos ambientes utilizan un método casero, cuando no hay intervención quirúrgica con lidocaína y todo lo demás, cubre la zona y luego la larvita emerge. Es un tratamiento, digamos así, Casero. ¿Sí? Entre la miasis de definición, la presentación de los tejidos del hombre y los animales vertebrados por larvas mimosas. ¿Cuál sería un método preventivo para esto? Control de ganado. Uno de los grandes factores es que a veces se diseminan al simple hecho de que nosotros nos quedemos en contacto directo con esos mosquitos. ¿Dónde hay más mosquitos humosos? Chakra. Cuando nosotros vamos a apoyar a veces a algún familiar, a veces algunos van bien cubiertos, ¿no?
Lleva guantes, lleva un polo manga larga, lleva un polo que lleva extra, un pantalón, medias, zapatos, o sea, recontra cubierto. Y no solamente por el sol, sino también por los vectores pilosos que se pueden diseminar a algunas parasitosas. ¿Sí? Entonces, la clasificación de los viajes, tenemos el punto de localización, tenemos las digestivas, o sea, gástricas, intestinales o rectales, las cutáneas, las oftálmicas, las ópticas, las nasofaringeas, las urinarias genitales y otras localizaciones que toman un nombre de sitio afectado. Luego tenemos los segundos mecanismos de infección, tenemos las primarias y las secundarias. Luego tenemos las accidentales y las pseudomoniasis. En las primarias, obligatorias o malignas, o sea que son provocadas por moscas que obligatoriamente deben cumplir una fase parasitaria en el animal, incluido el nombre de Dermatobia humina, que es el parásito que estamos hablando desde el principio. ¿Sí? Y tenemos las secundarias, las facultativas o benignas, las moscas faunas cadavéricas, cuyas larvas necesariamente se crían en carnes descompuestas o cadáveres ocasionalmente. Cuando hablamos acerca del estado larvario de carnes, ¿qué estado larvado era conocido en el pez? Cuando teníamos una lactosis, que era por la ingesta de la mala cocción de alimentos del consumo marino, o sea, el pez en general. Miracidio. ¿Cómo se llama el parásito? El parásito, Pacífico, no. Dipilobotrum Pacífico. ¿Qué encontrabas ahí? ¿El parásito cómo se llama? Miracidio, luego se convertía en procercoide, ¿no? Cercaria. No, ese no es del Pacífico. Me has confundido. Era. Dilo pues si sabes. Ya, tarea para acá. ¡Hala! Encontramos los mecanismos de infección. No, bótenlo. En el siguiente apartado tenemos lo que es la clínica. Tenemos aquí la característica de esto. Es muy. O sea, lo puedes asociar a otros métodos de diagnósticos. Por ejemplo, ¿qué otro método de diagnóstico podrías, o un diagnóstico diferencial podrías asociarlo? Picadura de insecto. Picadura de insecto. Una picadura de insecto. Claro, hay otras características con otros mecanismos, ¿no? En algunos casos podríamos tal vez en algún momento asociarlo por algún accidente o por algún trauma. Tal vez el niño se incrustó algo y uno piensa como reacción inflamatoria. Obviamente el cuerpo al tener contacto con un objeto externo inflama, ¿no? Como una escabiasis también. O también podría ser algunos vectores biológicos como un artrópodos que podrían provocar inflamación. Claro. Entonces, en la clínica encontramos la pápula eritematosa y Como la fibrinosa, leishmaniasis. la evaluación de Como una las leishmaniasis, humanas, como pápula el eritematosa. central, ¿ahí? Y tenemos lo que son las infecciones cancerosas, que tienen índices de larvas, eosinófilos, neutrófilos y tenemos obviamente un dolor localizado en la zona. Esto es lo normal cuando hay un eritema o un edema o una perforación cutánea. Y bueno, tenemos también los signos clínicos. Lo más importante es remarcar que son las pápulas que producen las larvas sobre la piel a lo largo de su migración. Se presentan como aparentes infecciones dérmicas persistentes en abscesos de picaduras e insectos. La existencia de otras enfermedades, como las infecciones secundarias, complican el cuadro sinóptico, ¿no? Sinológico, perdón. Haciendo que las típicas pápulas eritematosas se transformen en pústulas o descarguen fluidos serosanguinolentos. Si la larva penetra más profundamente, puede formar nódulos subcutáneos de 1 a 2 centímetros que son dolorosos y hay intranquilidad, estrés y malestar en los animales por la irritación del tejido, que es muy común. A veces los animales en respuesta a algún parásito que no puede llegar a rascarse, ¿qué es lo que hacen? En respuesta cuando un animal no puede llegar a una zona, además de que se irrita, ¿cómo sería la solución para que se pueda rascar? O sea, hay algunos utilizan el medio de rascarse arrastrándose, otros apean a un árbol. En general, la gran mayoría, algunos utilizan el mecanismo de meterse bajo el agua. Hay, no me acuerdo, creo que era un tipo de búfalo de la India que utilizaba el agua como medio de desparasitación. Se metía, quedaba 1 o 2 minutos y emergía. Es algo curioso, yo dije que es loco cuando vi eso. Búfalo de agua. Sí, se llama búfalo de agua, ¿no? Chévere. Sí, o sea,
Literalmente tú le encontré, tú estabas ahí en el Amazonas tranquilito y nada. Curioso. ¿Sí? Y esto puede llevar a los cuadros de anorexia, la pérdida de peso y la caída de la producción. Si encontramos estadios de alarma en humanos Desnutrición. y la dermatoide minis, sirve al respirar por el orificio, la calidad de la piel, Por la misma caso clínico de embarazo. no hay medio de Si uno de los síntomas de los signos es de nutrición severa. Pero ¿por qué? Y en el diagnóstico Pregúntale. en la clínica, la visualización de la alarma microscópicamente cuando sale al respirar y en los laboratorios lo que es la leucocitosis, como también la eosinofilia. Como también, ¿cuál sería otro diagnóstico? Buscar no, ¿Anticuerpos? No. Anticuerpos. No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no serían anticuerpos? ¿Por qué no? El larva, pues. ¿Ah? Indirectos, tú sabes. Claro, métodos indirectos. Tú metes directo. Es un larva. Cuerpo. Indirecto, ¿no? ¿Y? Continúa. Bueno, también encontramos otro diagnóstico diferencial, monopilosis, Que venga ese, porque es externo. como nosotros externos. Igual si tienen uno y vamos a trabajar. Bueno, por llegar a Bueno, los aquí en anticuerpos. el tratamiento, ya para terminar, tenemos la Mira, evolución dila. espontánea en semanas. El tratamiento más aceptado es las Anticuerpos antiqueos. ¿Ante la abogada? ¿Qué estás viendo? Dermatosis. No, ahorita, perdón, no puede ser anticuerpos. ¿Qué tal? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el Porque problema? con la mosca se va a poner en la herida, va a dejar, a pesar de que ¿cómo se llama? La larva, también va a dejar diferentes bacterias. Y no puede ser anticuerpos. Pero anticuerpos específicamente para eso. Pero para eso, No es parásito, es una larva. mayor daño en el tejido por la diseminación de la. Cuando es la larva de citocercoide, ¿no puedes ver anticuerpos? Hay un tratamiento Sí puedes. Es externo, pues. Sí puedes. No es externo, eso entra dentro de la cerrando el piel. medio de diseminación para ellos. Y el tratamiento Es una infestación o una infección. ¿El de ahí es una infección? No. Utilizar medicamentos dados ¿Pero igual se puede hacer? que podría ser una lidocaína, y luego cuidadosamente hacer la intervención para luego sacar al estado normal. Pregúntale si hay Doctor, una pregunta. En el examen, en el diagnóstico que se dice del dermatodia esquiominis, no es busca de anticuerpos, ¿no? diagnóstico diagnóstico. En el diagnóstico. En el diagnóstico diferencial es No, un diagnóstico indirecto para dermatobios homínidos. ¿Podría ser búsqueda de anticuerpos? ¿No? es que cuando hablamos nosotros en afección por estado larvario, estamos hablando de infestación. No estamos hablando de Claro. infestación. El parche con lo que dijiste de que no el más chiquita no puede infectar. Cuando es más que todo claro, el proceso de infección. Claro. En este caso, como las larvas están afuera, no, por medio indirecto no vamos a tocar el cuerpo. Ah, ok. Cuando es cuadro Tenía razón, Loquito. acá más que todo el diagnóstico es por método diferencial, no por picaduras de tus artrópodos, no, etcétera, etcétera. Antecedentes, etcétera, ¿no? Que son puntos más relevantes. Ya, acabó, ¿no? Examen. Bueno, para explicarle un poquito más de lo que viene siendo la omnívoras, vamos a hablar de que, bueno, en este caso es un parásito obligado de los mamíferos. En este caso nosotros tenemos una explicación de lo que viene siendo. Hay diferentes tipos de moscas. Por ejemplo, esta de acá se va a encargar de colocar, en este caso, depositar estas larvas cuando mayormente en personas indigentes, esas personas que no tienen una buena higiene, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa acá? Cuando tienen, por ejemplo, una herida, o por ejemplo pueden llegar a tener hasta una úlcera, una pápula, entonces estas se van a, en este caso, depositar estas larvas, ¿no? Precisamente les voy a explicar un poquito más detalladamente la siguiente diapositiva. Por ejemplo, acá nosotros podemos ver lo que viene siendo las larvas, pero primero debemos de reconocer el proceso, cómo inicia todo, ¿no? Bueno, cuando en este caso estos mosquitos, estas moscas, perdón, las moscas están en el estado están copulando, ajá. Entonces, en este caso, la hembra se va a ir en lo que viene siendo a la parte de, por ejemplo, una herida. ¿Por qué? Por los olores fétidos. Entonces, la va a traer a esta mosca hembra. ¿Y qué es lo que pasa? Va a formarse lo que viene siendo la producción de las larvas, L1, L2 y L3, que va a salir a la tierra. Entonces, este se va a formar en un árbol.
pupa. Cúpula, una pupa, ¿no? Entonces, esta pupa, entonces se va a ir a lo que viene siendo, se va formando y así se va repitiendo, ¿no? Lo que viene siendo. No, es que la pupa se forma en el suelo. Ajá, precisamente acá está, ¿no? Entonces, ya se liberó en el estadio de la larva 3, entonces se va a ir a formar la pupa, entonces después de la pupa, estos después de la tierra van a estar de 7 a 10 días, después de ello ellas van a copular y entonces la hembra es la que se encarga, ¿no?, de producir lo que vienen siendo estas larvas. Siguiente. Bueno, las enfermedades que estas pueden causar. Mayormente, como les mencioné, son a las personas, en este caso, indigentes, entonces esta miasis se va a dar por la enfermedad parasitaria, ocasionando larvas de las moscas, como también que ocasiona la miasis para afectar inicialmente la piel y puede migrar posteriormente a los tejidos o órganos gastrointestinales, ¿no? Entonces, podemos ver, por ejemplo, qué es lo que pueden causar y también en los animales, ¿no? En los animales, por ejemplo, también en los ganados, en los animales también pueden causar. Por ejemplo, cuando un animal, a veces nos preguntamos, ¿no?, cuando este animal comienza a tener una herida, entonces vemos de que se genera como que unas larvitas, las mismas larvas nosotros las podemos notar en la misma herida. Siguiente, por favor. Bueno, la patología que presenta, tanto de lo que viene siendo un efecto irritante causado por movimiento constante de las larvas, y también estas pueden generar infecciones secundarias. Ojo que también cuando nosotros vimos en esa parte de cuando era primaria, cuando era secundaria, cuando eran malignas, cuando eran benignas, entonces esta patología se asocia a lo que viene siendo en malignas estaban. ¿Por qué? Porque va a generar en este caso un daño. Entonces lo que viene siendo, como también presentaba las infecciones secundarias, como vienen siendo las heridas y también otros contaminantes como bacterias, protozoarios o hongos. Y los efectos tóxicos causados por las secreciones de larvas y productos de deseo. Mira, más largo.